Y aquí podemos ver esos mastocitos. ¿Cuál es la función del mastocito? Hemos dicho que ellas se originan de los basófilos, aunque algunos autores no están muy de acuerdo con esto, pero en realidad el contenido de los granos de los mastocitos o células cebadas, estos son los mastocitos o células cebadas, dentro del tejido conectivo, mire acá hay un macrófago, ¿no? Acá hay unas células endoteliales, que es el epitelio, ¿ok? El contenido de estos granos, porque son ricos en estos granos o células grandes, pues se llama masto grande, mastocito, célula grande, ¿ok? Es heparina y es histamina, los mismos contenidos que vamos a encontrar en los basófilos, en los gránulos de los basófilos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa histamina, sobre todo la histamina, cuando se recibe la señal de la presencia de un antígeno, ¿no es cierto?, va a degranularse estas células y va a provocar justamente las alergias o los cuadros anafilácticos, ¿no es cierto?, cuando hay una gran degranulación de estas células. Estos son los mastocitos. Los macrófagos, por ejemplo, acá, este es un tejido conectivo propiamente dicho, es un tejido conectivo laxo, ¿ok? Ahí podemos ver unas fibras, acá las fibras de colágeno, aquí las fibras elásticas, ¿no es cierto? Y aquí se ven los histiocitos, también llamados macrófagos, ¿no? O los macrófagos que también llamados histiocitos. Normalmente los patólogos, ¿no?, a esos macrófagos que están en el tejido conectivo propiamente dicho le llaman histiocito, ¿ok? Y tiene estos gránulos, miren, gránulos en su citoplasma, unos gránulos de color oscuro. Posiblemente, para poder estudiar estos granos dentro de los macrófagos y reconocer que son macrófagos, a veces esas muestras son de animalitos de experimentación, ratoncitos, que se inyecta tinta china, ¿no es cierto? Y justamente como es un cuerpo extraño, los macrófagos lo fagocitan. Y luego, una vez que se sacrifican esos animalitos y se hace la histología, podemos ver la presencia de estos macrófagos, ¿no? Ok. Aquí, por ejemplo, podemos ver las células plasmáticas. Miren, estas son las células plasmáticas, típicas, fácilmente de reconocer. Da la impresión como que son cuerpitos fantasmales. Miren ustedes, ¿no? El núcleo es excéntrico, el citoplasma se ve de color gris. Inclusive, si ustedes observan a detalle, ¿no? Esa es una de las cosas que en histología hay que tener mucha visión, ¿no? Y tener una buena imaginación, porque recuerden que en un corte histológico vemos bidimensional, no lo vemos tridimensional, pero tenemos que imaginarnos la tridimensionalidad de la célula. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que esta zona es un poquito más basófila, ¿no? Y aquí se ve más clarita. Miren cómo se ve en esta zona más clara. Aquí, porque justamente aquí está el aparato de Golgi, ¿ok? Y el núcleo, que es este de acá, es el núcleo, tiene estos gránulos de cromatina, así, mire, tiene una típica disposición de los gránulos de cromatina, porque se ordenan, dice, semejante a los números de la esfera de un reloj, ¿no? Bueno, acá las 12, acá las 6, acá las 2, acá las 9, entonces podemos, como si fuesen los números del reloj, pero otros dicen como los ejes de la rueda de una carreta, ¿no? También igual como si fuesen unos ejes. Entonces, esas son las células plasmáticas, las células que producen los anticuerpos. Y aquí, esa de acá, ¿no?, cuando el macrófago no se siente capaz, podríamos decir así, de fagocitar un cuerpo extraño porque es de demasiado tamaño, se juntan varias células, ¿no es cierto?, y forman estos cuerpos, esas células, perdón, que se llaman células gigantes a cuerpo extraño, ¿no? Miren ustedes, son muchos macrófagos, a veces hasta más de 100 macrófagos que se pueden juntar, por eso se ve una célula multinucleada, como ven ustedes acá, ¿no?, para fagocitar de repente, por ejemplo, la gasa dentro de una herida, ¿no es cierto? Así se ve. Cuando también se puede hacer de forma experimental, uno le puede poner gasa o algún hilo, ¿no?, dentro del tejido de un animalito y luego ver la aparición de estas células a cuerpo extraño. Ya ustedes en patología van a ver que hay diferentes células, ¿no? O sea, la morfología es diferente en algunos procesos inflamatorios, ¿ok? Bien,
Entonces serían las células migratorias. Y aquí vemos al microscopio electrónico, miren, ¿no? Este es el mastocito, ¿no? Miren, con sus gránulos de secreción. En estos gránulos vamos a encontrar justamente la heparina, la histamina, ¿no es cierto? Su membrana citoplasmática tendrá los receptores para el antígeno E, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? El anticuerpo, la inmunoglobulina E, digo, que estoy hablando. Inmunoglobulina E. Y aquí vemos un macrófago, ¿no? Al microscopio electrónico. Todo aquí se ven fibras de colágeno, o sea, este es tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Vemos el núcleo de la célula, miren los eudópodos aquí, muchas vesículas que serán fagocitarias, porque recuerden ustedes que eso fagocitan, y todos estos gránulos oscuros que ustedes ven acá son lisosomas, ¿no? Recuerden ustedes que los lisosomas se encargan de hacer la digestión intracelular, ¿ok? Muy bien. Y aquí la célula plasmática. Si la célula plasmática es una célula que produce anticuerpos, los anticuerpos son proteínas, tiene abundante retículo endoplasmático rugoso. Y esa es la zona que les decía clarita, que es la zona del aparato de Golgi. Esa zona, miren aquí, ¿ok? Entonces, esas son las mismas células que hemos visto en el microscopio de luz, pero que aquí la estamos viendo en el microscopio electrónico para poderles explicar un poquito más acerca de su morfología. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características, mejor dicho, las funciones del tejido conectivo? ¿No? Tenemos unión de tejidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tejido epitelial, ¿no es cierto?, que forma parte de la lámina propia de algunos órganos, ¿no? Debajo del epitelio encontramos tejido conectivo formando la lámina propia, y debajo de esa lámina propia encontramos, por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, la muscular de la mucosa. Entonces siempre va a estar entre otros tejidos, ¿no? En el caso de las fibras musculares, tanto muscular esquelética como muscular lisa, amarrando a las fibras, vamos a encontrar el tejido conectivo. Pero no solamente amarrando las fibras, sino sosteniendo a los vasos sanguíneos, a las fibras nerviosas. ¿Okay? Entonces el tejido conectivo lo encontramos prácticamente en todos los tejidos. ¿Okay? En algunos más, en otros menos, pero siempre hay tejido conectivo. De defensa, porque son los lugares, ¿no es cierto?, donde van a llegar las células inflamatorias, las células de la sangre especializadas, ¿no es cierto?, para combatir al antígeno. O sea, se trasvasan, salen de los capilares, ¿no?, los neutrófilos, los eosinófilos, ¿no?, ¿ok?, las células, ¿no?, los monocitos para transformarse en macrófagos, ¿ok?, para cumplir con su trabajo de defensa. Luego es el medio tisular de diferenciación y maduración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de un ganglio, por ejemplo, de un ganglio linfático, o en el caso de la médula ósea. La médula ósea, ¿no es cierto?, donde se diferencian los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, está sostenido por una malla de tejido conjuntivo, pero que es un tejido conjuntivo muy especializado, que es el tejido conjuntivo reticular, que forma como una especie de nidos, ¿no es cierto?, donde justamente las células se reproducen y se diferencian. En el caso de la reserva energética, hablamos del tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a estar formado por células que almacenan lípidos, ¿no?, triglicéridos. Resistencia a la tracción, ¿no?, al estiramiento, a que se rompan, a que se desprendan nuestros músculos, por ejemplo. Nuestros músculos están unidos a los huesos a través de tendones y ligamentos. Y los tendones y ligamentos están formados por tejido conectivo, ¿ok? Resistencia a la tracción, ¿no? ¿Ok? Acá está doble, pero en este caso, por ejemplo, también, inclusive, algunos de estos tejidos conectivos están formando placas, ¿no?, como el caso de los huesos planos que están cubriendo nuestro encéfalo, ¿no es cierto? ¿Ok? O nuestras costillas que están protegiendo justamente a nuestros pulmones, ¿no? ¿Ok? Y soporte del organismo. Entonces, en los huesos, por ejemplo, ¿no? O sea, el tejido óseo prácticamente es el soporte de todo nuestro cuerpo,
¿Ok? Entonces, esas serían las funciones del tejido conectivo. Bien, hemos visto características, hemos visto funciones, ahora vamos a ver la clasificación. ¿Ok? Hablaremos un poquito más de la clasificación y hablaremos también, ¿no es cierto?, de cómo se caracteriza cada uno de esos tejidos, qué funciones cumplen esos tejidos, para reforzar un poco más lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Ahora, la pregunta que nos hacemos primero, ¿cuál es el criterio para clasificar los tejidos conjuntivos? Porque siempre hay que usar criterios. Y en este caso, ¿no es cierto?, es principalmente la matriz extracelular y los tipos de células que se encuentran dentro de estos tejidos. ¿Ok? Entonces, tendremos así dos grandes grupos: el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo adulto, o también llamado propiamente dicho, y el tejido conectivo especializado. Entonces, cuando hablamos de tejido conectivo embrionario, estamos hablando de dos tipos de tejido. El tejido conectivo llamado mesenquimatoso o mesenquimal, que lo vamos a encontrar en los embriones, y que también se puede encontrar, ¿no es cierto?, ¿ok?, alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y el tejido llamado mucoso o mucoide. Entonces, el tejido mucoso o mucoide lo vamos a encontrar específicamente en el cordón umbilical, también llamada la gelatina de Wharton. ¿Ok? Luego hablaremos de las características, ¿no? Solamente estamos haciendo una clasificación. Tejido conectivo propiamente dicho o adulto, tenemos el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo elástico, el tejido conectivo reticular, el tejido conectivo denso, que puede ser modelado o no modelado, o regular o no, o irregular. O sea, no modelado o irregular, modelado o regular. ¿Por qué propiamente dicho? Porque es el tejido que está conectando, está uniendo tejidos. Pues se llama propiamente dicho. ¿Ok? Y entre los tejidos conectivos especializados tenemos al tejido adiposo, que tiene dos tipos de tejido adiposo: el unilocular o grasa amarilla, el multilocular o grasa parda o marrón, que le llaman algunos. El tejido cartilaginoso, que también hay tres tipos o tres, ¿no? Que podemos hablar del tejido cartilaginoso hialino, del tejido cartilaginoso fibroso y del tejido cartilaginoso elástico, ¿no? ¿Ok? El tejido óseo, que tiene dos variedades: el tejido conectivo esponjoso o trabecular, y el tejido compacto, tejido óseo compacto o laminar, ¿no es cierto? O cortical también le llaman algunos. O sea, los nombres pueden variar, chicos. O sea, se puede usar varios nombres, pero no se olviden, toda palabra tiene un significado, ¿no? Entonces, ¿por qué trabecular? Porque está formado por trabéculas, tiene, ¿no?, huesitos delgaditos que están formando como una especie de celdas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Por qué esponjoso? Porque tiene huecos, porque se parece a una esponja que tiene huecos. Entonces, por eso no se hagan problemas. Siempre a mí los alumnos me dicen, muchos nombres, profesora, pero nada más hay que razonar un poquito y cada nombre tiene un significado, o sea que no nos vamos a equivocar, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, glóbulos blancos granulocitos. ¿Por qué se llama granulocito? Porque tienen gránulos pues en su citoplasma, ¿no? ¿Y por qué se llama eosinófilo? Porque sus gránulos se colorean con tintes, ¿no?, que captan la eosina. ¿Y por qué se llaman basófilos? Porque sus gránulos captan colorantes básicos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, es fácil, por eso que la histología es bastante fácil, porque uno se puede acordar del significado de las palabras y se acuerda de los nombres. Y el último, el tejido sanguíneo. O sea, el tejido sanguíneo, fíjense ustedes, cada uno, si ustedes miran las matrices extracelulares, es decir, el soporte que tienen las células de estos tejidos es diferente, ¿no es cierto? Aquí en el óseo es calcificado, ¿no es cierto? Acá es duro, pero no está calcificado, más bien es medio flexible, ¿ok? Aquí sí, no están calcificados para nada, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en el tejido sanguíneo la matriz extracelular es líquida, ¿ok?
Entonces, aquí tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos, que pueden ser agranulocitos o granulocitos, los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos, los granulocitos, los neutrófilos, los basófilos y los acidófilos, y los trombocitos, también llamadas plaquetas, ¿no es cierto? Que recuerden ustedes que ya no son células completas, sino son más bien fracciones de células que salen de la médula ósea. En la médula ósea está el megacariocito, que es la célula que da origen a las plaquetas o trombocitos. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos una idea. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos tejidos para que ustedes lo puedan reconocer. Nada más ya que nos falta muy poco. ¿Ok? Vamos a reconocer los tejidos, porque recuerden que la histología no es solamente recordarse la parte teórica, ¿no? La histología es práctica, ¿no? Para reconocer los tejidos. Porque si no, cuando llegamos a patología, ¿cómo reconozco yo que este tejido no es normal? ¿No? ¿Ok? Porque si yo veo que las células están cambiadas de forma, la matriz está alterada, tiene un exceso de repente de colágeno, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya puedo, recordándome la histología, ¿no es cierto? ¿Ok? Puedo decir que algo malo está pasando en ese tejido. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar por los embrionarios. Tejido conectivo mesenquimal, ¿no es cierto? Y tejido conectivo mucoide. Mesenquimal a menor aumento, a mayor aumento. Mucoide, parte del cordón umbilical, a menor aumento y a mayor aumento para diferenciar las células que en ellas se encuentran. Entonces, miren, ¿qué predomina en el tejido conectivo embrionario? Solamente un tipo de células, no vamos a encontrar gran cantidad de células. En este caso, solo hay células mesenquimales. Células mesenquimales, que ya las hemos descrito. Predomina el núcleo, el citoplasma se ve fibroso, ¿no? Y se unen los citoplasmas de las células mesenquimales formando como una red. ¿Ok? Ahora, y eso lo podemos ver acá a mayor aumento. Miren ustedes los núcleos muy grandes, porque son células que están en diferenciación. El citoplasma se ve, miren ustedes, un poco polimorfo, ¿no? Y da la impresión como que se unen los citoplasmas de todas las células. Entonces, la pregunta es, ¿y la matriz? ¿Y la matriz? ¿Hay matriz? Claro que hay matriz. Pero es una matriz más amorfa, o sea, no tiene muchas fibras, ¿no? Puede tener algo de colágeno, pero nunca vamos a encontrar fibras elásticas. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de esos tejidos. O sea, la matriz extracelular es una matriz que tiene proteoglucano, glucoproteínas, ¿ok? Y fibras muy escasas. ¿Dónde lo encontramos? Hemos dicho en el feto, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, ¿cómo podemos reconocer? O sea, donde se va a formar cartílago, ahí vamos a encontrar célula mesenquimal. Donde se va a formar hueso, ahí encontramos mesenquimal. Donde se va a formar tejido, algún tejido, ¿no es cierto?, de origen, tejido conectivo, ¿ok? Ahí vamos a encontrar el tejido mesenquimal. ¿Ok? ¿Y chicos? Bien. En cambio, el tejido conectivo mucoide solo. Mentira, tampoco estoy exagerando que no es solo. Vamos a encontrarlo en el cordón umbilical. Y en el adulto lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la pulpa del diente. ¿Se acuerdan del diente? El diente tiene la dentina, primero el esmalte, la dentina y la pulpa. En la pulpa, ¿no?, que es la parte donde están los vasos sanguíneos, están los nervios, ¿no? Eso es lo que nos causa el dolor de dientes cuando hay una caries, ¿ok? Ahí está el tejido conectivo mucoide. Y recuerden que yo les he dicho que el tejido conectivo embrionario, ¿no?, llamado mesenquimal, lo podemos encontrar alrededor de los vasos sanguíneos, de los capilares, sobre todo de los capilares. Y gran cantidad de esto lo encontramos en el tejido adiposo. Entonces, miren ustedes, el tejido mucoide, ¿qué es lo que predomina? ¿Por qué es mucoide? Porque aquí tampoco hay fibras, y si hay fibras son muy pocas fibras de colágeno, muy pocas. Lo que hay más matriz extracelular, y de la matriz lo que vamos a encontrar es la sustancia amorfa, donde está el ácido hialurónico, donde está
las glucoproteínas, ¿no? Por eso que ustedes de repente por ahí han escuchado hablar, la crema de placenta, ¿no? ¿Ok? Porque hay abundante ácido hialurónico, porque son parte de la matriz extracelular que forma la sustancia amorfa. Pero también hay células, o sea, no es que no haya células en el tejido conectivo mucoide, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esto de aquí, recuerden que ese es un vaso, recuerden que tiene arterias y venas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa parte de acá es el tejido amniótico que está rodeando al cordón umbilical. Y vemos en este tejido conectivo mucoide, que es todo esto es el tejido conectivo mucoide, vamos a encontrar estas células. Entonces encontramos fibroblastos, miren que se ve muy bonito el fibroblasto, pero también podemos encontrar algunos fibrocitos. ¿Okay? Y alrededor de estos vasos podemos encontrar células mesenquimales. ¿Okay? Por eso es que en algún momento se guardaban los cordones umbilicales para poder sacar las células madre, ¿no? Para hacer algún tratamiento. ¿Okay? Muy bien, entonces esos son los tejidos conectivos embrionarios. Ahora vamos por los tejidos conectivos propiamente dicho. El tejido del adulto. Tejido conectivo laxo o aerolar. Tejido conectivo laxo o aerolar. ¿Qué predomina? Nada. Hay fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, ¿no? Aquí no se ven las fibras reticulares porque las fibras reticulares, que es el colágeno de tipo 3, hay que hacer coloración de plata para poder verlas. Lo que se ve, aquí ahí ven un capilar porque es altamente irrigado, ¿no? Se ve algunos mastocitos, que son estas células que ven acá, se ven los núcleos de los fibroblastos, por ahí habrá macrófagos, ¿no? Acá ven, miren, ¿no? Fibroblastos, células de los mastocitos, pero lo que se ve son las fibras de colágeno, que son estas un poquito más gruesas, miren, esas que se ven un poquito más pálidas, son las fibras de colágeno, y las más delgaditas, estas de acá, miren, estas, ven acá, ven aquí, esas más delgaditas son las fibras elásticas. Entonces acá también, esas de acá serán las fibras elásticas, que se ven mucho mejor aquí, y aquí a esta magnificación no se ve muy bien el colágeno, pero el colágeno es esto de acá, miren. Todo esto que ven acá como si fuese sombras, ¿no? Esta parte de acá como sombreada es el colágeno. Entonces, esta muestra que estamos viendo acá, ¿sí? Es el mesenterio, ¿no? Y normalmente para ver este tejido se trabaja con mesenterio de rana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la rana con nosotros? Bueno, en realidad es solamente de forma didáctica, porque es ahí donde se ven mejor los elementos del tejido conectivo laxo. Si ustedes alguna vez, ¿no? De curiosidad, agarran una rana, ¿no? Van a ver que si abren a la ranita, como de repente los ratones también igual, ¿ah? Abren al animalito y van a ver que sus asas intestinales están unidas por una membrana que se ve muy delgadita. En los mamíferos está, pero tiene tanta grasa y es tan grueso que no es fácil de trabajarlo. En cambio acá, si yo agarro ese pedacito de mesenterio y lo miro al microscopio, voy a ver inclusive la vascularización. ¿Ok? Entonces, esto no es un corte histológico, chicos. Esto no es un corte histológico. Esto es un preparado que se llama intoto. Intoto. ¿Cómo es eso de intoto, profesora? Porque lo que se hace es cortar esa membranita que es como un... ¿Se acuerdan? Yo no sé, me imagino que sí, ustedes en biología, ¿no es cierto? Deben haber hecho, cuando han hecho biología celular, haber trabajado las células, para ver células vegetales, han tenido que trabajar en el catáfilo de la cebolla, ¿no? ¿Se acuerdan la cebolla? La cebolla, todo lo que comemos de la cebolla son sus hojas. Se llaman catáfilos, que es una modificación de las hojas. Y entre las gruesas, que son las que comemos, hay unas delgaditas como si fuese papel cebolla. ¿Sí? Ustedes conocen el papel cebolla, ¿no? Igualito es el mesenterio de la rana, así como un papel cebolla. Entonces se corta un pedacito de ese mesenterio y se colorea. O sea, de frente se ponen los colorantes, ¿no? En ese caso parece que es HE, ¿no? Pero normalmente se usa un solo colorante pero con un colorante metacromático para que se pueda diferenciar en dos colores, ¿no? Por diferenciación de contenido
químico que hay en cada parte de la célula, se diferencian los colores. Entonces ahí se puede ver todos los elementos que forman este tejido conectivo laxo o aerolar. El otro lugar donde podemos encontrar tejido conectivo laxo o aerolar es en esta parte, esta es piel, en la dermis. Esta es la dermis, pero la dermis superficial o también llamada dermis papilar. Aquí. ¿Se dan cuenta que este tejido es diferente que este? Pero los dos son conjuntivos. Y este de acá es epitelial. Miren ustedes la diferencia. ¿Ok? Pero también se nota la diferencia entre este y este. Este es más celular, es más capilarizado, pero sus fibras de colágeno son mucho más delgaditas. Así como aquí. Aquí hay fibras elásticas, fibras reticulares, pero hay colágeno. Entonces, este también es laxo o aerolar. Ese de acá es tejido conectivo laxo o aerolar. ¿Ok? Entonces, acá vemos en un corte histológico y aquí vemos en un preparado in toto. ¿Ok? Ahora bien, tejido conectivo denso. ¿Por qué se llama denso? Porque predomina los haces de colágeno. O sea, ya no se ven fibras delgadas, se ven paquetes gruesos de colágeno. ¿Ok? Y ese colágeno que está en paquetes, también hay, ojo, que no quiere decir que solamente haya colágeno, también hay fibras elásticas, fibras reticulares, ¿ah? Pero lo que predomina es el colágeno. Y en ese caso, cuando hablamos de irregular como aquí, ¿sí? Miren ustedes cómo se ven los paquetes. Estos son los paquetes de colágeno. Este es colágeno. Este es colágeno. ¿Ok? Este es colágeno. Por aquí se ven algunas fibras elásticas. Esta negrita de acá es fibra elástica. Miren los capilares sanguíneos, el tejido, la grasa, los adipocitos que están en el tejido conjuntivo también podemos encontrar adipocitos, ¿ah? No formando tejido adiposo, sino aisladas. ¿Ok? Por eso es que algunos histólogos como que les cuesta un poco decir que el tejido adiposo es un tejido, ¿no? ¿Ok? Porque también se puede ver adipocitos diseminados en otros tejidos conectivos, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ves adipocitos, son adipocitos. Y aquí entonces los haces de colágeno están dispuestos en forma irregular. ¿Ven? Por aquí, por acá, unos están cruzando. ¿Ven? ¿Lo ven? Miren, horizontales, longitudinales, irregular, irregular. ¿Dónde lo encontramos? En la mayor parte de los órganos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta es la dermis reticular de la piel. Esta es la dermis reticular. Dermis papilar, dermis reticular. Entonces, la dermis reticular en la piel, tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Bien. Y el regular se llama regular porque los haces de colágeno están ordenados, como acá, miren. Ven acá. ¿Ven? Todo esto es colágeno. Todo lo rosado acá es colágeno. ¿Sí? Como si fuesen cilindros largos de colágeno. Y eso se ve en el tendón, ¿no? Una parte del tejido muscular termina en tendón, que son prácticamente haces tan fuertes, ¿no es cierto?, que no permite que se separe del hueso. Entonces, resisten la tensión y la tracción también, ¿ok? Entonces, y entre los haces de colágeno vamos a encontrar los fibroblastos en forma de fila india. 1, 2, 3, ¿no? Y así podemos ver a lo largo de todo el haz de colágeno, vamos a encontrar estos núcleos de los fibroblastos. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Y vamos a ver acá el tejido conectivo elástico, ¿no? El tejido conectivo elástico lo vemos principalmente en las arterias elásticas. Aquí hay dos cortes de la túnica media de la arteria, ¿no es cierto?, de una arteria elástica como la aorta, por ejemplo, ¿ok?, donde vemos estas líneas que ustedes ven acá más rosa, como más grosella, ¿no es cierto?, ¿ok?, que son las láminas elásticas. Y entre estas láminas elásticas vamos a encontrar fibras musculares, ¿no? También habrá un poco de colágeno, pero hay más colágeno en la adventicia y aquí en el subendotelio. Y aquí se ve, miren, ya con una coloración específica para la elastina. Miren cómo se ve. Entonces, todo lo negro
serán las láminas elásticas. Y entre lo negro encontramos estas rosas que serán las fibras elásticas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de este tejido conectivo? O sea, si uno permite que resista el estiramiento y es resistente a la tracción, ¿no es cierto? Ok, en ese caso permite que el órgano se dilate y luego vuelva a su forma original. Y eso pasa con las arterias, ¿no es cierto? Por las arterias pasa la sangre a gran presión, entonces las paredes se ensanchan y luego vuelve a su tamaño normal, ¿no? Y ustedes lo pueden ver tocan el pulso, cuando se tocan el pulso están pasando la sangre, estirando las paredes de la arteria, en este caso la arteria radial, ¿ok? Y regresando luego a su lugar, ¿no es cierto? Entonces eso es el tejido conectivo elástico. Y luego el reticular, miren ustedes la diferencia, fíjense la diferencia, ¿ok? Esta está coloreada con una coloración que se llama, esta se llama reticulina, ¿sí? Reticulina, pero no se llama reticulina. No recuerdo ahorita el nombre de la coloración, pero tiñe las fibras elásticas. En cambio, esta está coloreada con plata. O sea, la única forma de resaltar y visualizar las fibras de colágeno de tipo 3 o fibras reticulares, ¿no es cierto?, es la plata. Entonces, miren ustedes, acá hay dos tinciones de plata, pero con una diferenciación diferente. Se dan cuenta que aquí las células se ven coloreadas de forma casi convencional, podríamos decir así, en cambio acá no. Acá las células no se notan coloreadas con el núcleo basófilo, como siempre lo hemos visto en los tejidos, ¿no? Pero sí se ven las fibras reticulares, ¿sí? Las fibras reticulares que están teñidas con plata. Aquí esto solamente está con plata y aquí está diferenciado. O sea, se ha puesto otro colorante para ver las células. Fíjense, las células están rodeadas, ¿no es cierto? Rodeadas por estas fibras reticulares. ¿Dónde encontramos tejido conectivo reticular? En los ganglios, lo encontramos en el vaso, lo encontramos en el hígado, ¿no? Todas las fibras que sostienen los hepatocitos son fibras reticulares, ¿no? En los alvéolos pulmonares también vamos a encontrar fibras reticulares, ¿no? Luego también lo vamos a encontrar en la médula ósea, ¿no? Ahí vamos a encontrar este tejido conectivo reticular. Y en este caso, la función, ¿cuál es? ¿No? Formar espacios donde las células pueden multiplicarse y donde puedan diferenciarse. Las células aquí, las células propias, podríamos decir así, de este tejido conectivo, es una variación del fibroblasto, ¿no? Aunque aquí se llaman reticulocitos. O sea, los reticulocitos es una variación, ¿no? En realidad es un fibroblasto, pero se le pone reticulocito porque está justamente en el tejido conectivo reticular. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, por último, para terminar esta clase, ¿no es cierto?, vamos a hablar del tejido adiposo, ¿sí? Que es un tejido conectivo especializado. ¿Especializado en qué? En almacenamiento de lípidos, almacenamiento de triglicéridos, ¿no es cierto? Y dijimos que había dos tipos de tejido adiposo, el unilocular y el multilocular. Aquí lo vemos. A veces pueden estar juntos, o sea, podemos encontrar una parte de tejido adiposo unilocular y en otra parte, mezclada con este tejido, podemos encontrar el multilocular. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? En el caso del adiposo unilocular, y se llama unilocular porque tiene solo una gota de triglicéridos, solamente una gota de grasa. ¿Ok? Esta gota de grasa va creciendo de tal manera que el citoplasma de la célula se va marginando a los bordes, miren ustedes acá, y lo mismo que el núcleo.
Entonces, si yo esto lo viese al microscopio electrónico, vería que en esta parte del citoplasma, donde se puede ver algo de citoplasma, vamos a encontrar mitocondrias, ¿no? Vamos a encontrar algunas organelas. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de este tejido adiposo? Depósito de material energético. Por eso que está muy vascularizado, porque cuando se necesita energía, recuerden ustedes que las mitocondrias se van a encargar en todas las células de producir ATP a partir principalmente de glucosa, ¿ok? Pero cuando no hay glucosa, ¿no es cierto?, se tiene que echar mano de los lípidos. Y por supuesto, primero tiene que pasar por un proceso de beta oxidación de lípidos, ¿no es cierto?, convertirse en acetilcoenzima A y recién allí, ¿no es cierto?, entrar a la mitocondria. Entonces, por eso es que este tejido está muy vascularizado. Es una reserva energética, ¿no? Pero energía química, lo que dice es energía química. ¿Dónde vamos a encontrar tejido adiposo? En el subcutáneo, ¿no? O sea, en la piel, por ejemplo, el tejido adiposo lo vamos a encontrar formando lo que se llama el panículo adiposo, ¿no?, del subcutáneo. Pero luego la mayor parte de los órganos están rodeados por grasa y hay órganos, ¿no es cierto?, que necesariamente tienen que tener grasa para poder soportar, ¿no? Encontramos grasa en la palma de las manos, en la planta de los pies. Imagínense ustedes, ¿no? Sería muy difícil que no haya este tipo de tejido para poder asentar nuestros pies en el suelo, ¿no? Sería muy doloroso, muy complicado. Entonces, ese es el tejido adiposo unilocular. Fíjense, todo es tejido conectivo, sostenido por tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo denso, irregular, aquí y aquí el tejido adiposo, ¿no es cierto? Ahora, el multilocular. Este multilocular, que es el más, podríamos decir que lo vamos a encontrar en mayor cantidad en los recién nacidos, ¿ok? En el adulto puede existir todavía, por ejemplo, alrededor de los riñones, ahí podemos encontrar alrededor de las glándulas adrenales, ahí podemos encontrar mezclado con tejido adiposo unilocular, ¿ok? Pero donde vamos a encontrar en mayor cantidad va a ser en los recién nacidos. Y en el caso de los animales, lo vamos a encontrar en los órganos, los animales que hibernan. ¿Por qué? Porque este tejido adiposo, ¿no es cierto?, los lípidos que almacenan es para reserva calórica, ¿ok? Porque recuerden ustedes que, ¿por qué se llama multilocular en primer lugar? Multilocular porque las gotitas de grasa, no es una, sino son muchas gotitas de grasa que se van almacenando alrededor del núcleo en el citoplasma de la célula. Miren, el núcleo es central o paracentral, ¿no? No está en el borde como en el caso del unilocular, ¿ok? Está prácticamente en el centro, ¿ok? Y alrededor de las gotitas de grasa vamos a encontrar el citoplasma rico en mitocondrias, muchas mitocondrias, porque justamente, ¿no es cierto?, en estas células, en estas mismas mitocondrias que están en estas células, ¿ok?, se va a convertir esa grasa en energía calórica, ¿ok? Entonces hay una enzima que se llama termogenina, se desacopla la beta oxidación de los lípidos para formar ATP, ¿ok?, y se libera la energía en forma de calor. Y eso es lo que va a ir calentando la sangre en el caso de los animales de hibernación, y eso es lo que le va a permitir despertar cuando ellos despiertan de la hibernación. Y en el caso de los recién nacidos, ¿no es cierto?, es para mantener el calor del cuerpo, ¿ok? Entonces ese es el tejido adiposo. Por ahora, eso es todo. Ahí tienen la referencia, ¿no?, algunas referencias que hemos utilizado para preparar esta clase, ¿ok? Gracias.